Saludos, hermanos, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a leer unas porciones, primeramente en el Evangelio según el apóstol Mateo. Vamos a leer en el capítulo 28 y vamos a leer desde el versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La otra porción es en el Evangelio de Marcos, escrito por Marcos, capítulo 16. Vamos a leer los versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a leer más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Ahora en el capítulo 19 del libro de los Hechos también, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Un poco más abajo, vamos a leer versículo 8. Pablo entró en la sinagoga. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Esta es el segundo audio, la segunda entrega, en relación con lo que se me encomendó, dar un recuento acerca de la labor llevada a cabo durante estos 40 años. Es poco lo que hemos hecho, hermano, y lo poco que hemos hecho, Dios lo ha puesto, le ha dado prosperidad, porque la gracia no está en nosotros, hermano, la gracia viene de arriba. El Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así es, hermano. Pero quisiéramos en esta oportunidad tener una palabra relacionada con la obra pionera. No es que nosotros hemos hecho mucha obra pionera, pero queremos ayudar en cuanto a cómo uno determinar el campo a donde Dios quiere que espiguemos. Como dijo Ruth,
en un sentido aplicativo. Ella le dijo a su suegra, habían llegado de Moab a Belén, en pobreza. Y en el capítulo 2 del libro de Ruth, ella le dijo a Ruth, Noemí le dijo a Ruth, Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Indudablemente que hubo oración, porque cuando hay oración, lo primero que se hace cuando uno está pensando, Señor, guíame a ir al sitio donde tú quieres que yo espigue, así como Ruth. Ella no fue allí por obra de la casualidad, llegó al campo de Booz. Y cuando ella regresa, que trajo una buena provisión, Noemí le preguntó, ¿dónde has espigado hoy? Ella dijo, en casa de un hombre llamado Booz. Ella dijo, este es uno de los parientes que nos va a ayudar, y ha empezado a ayudarnos. Ella fue dirigida. Cuando hay oración, Dios direcciona, Dios da la dirección. El otro caso que vamos a notar es el caso del mayordomo de Abraham. A él se le comisionó una obra que no era fácil, ir a la tierra de Padán Aram, donde vivían los parientes de Abraham, a buscar una esposa para Isaac. Eso no era una labor fácil, pero el hombre oró, y Abraham también lo animó, porque él le preguntó a Abraham, y si la muchacha no querrá venir conmigo, ¿devolveré a tu hijo a la tierra de donde tú saliste? Abraham le dijo, Dios enviará a su ángel delante de ti y él te guiará. Y así fue. Y el hombre, cuando llegó allá, lo primero que él hizo fue encomendarse a Dios. Él llegó, hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Y él dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Y él pidió una cosa que era difícil, sea pues la doncella quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que esta sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrá hecho misericordia con mi señor. Eso no era una prueba fácil. La muchacha llegó, él cuando terminó de orar, he aquí Rebeca. Y él quedó sorprendido. Y él le pidió agua. Él se acercó a ella. Entonces el criado corrió hacia ella cuando ella se iba y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar de su camello, a bajar su cántaro sobre su mano, y dio de beber, y le dio de beber, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y dice más abajo que el hombre estaba maravillado de lo que aquella muchacha estaba haciendo. Dios lo había guiado, porque cuando hay oración, hay dirección. Otro caso que tenemos por delante es el caso de Pedro. Pedro nunca hubiera ido a casa de Cornelio, a menos que el Señor lo hubiera preparado. Cornelio había estado orando, y fue orando que se le apareció el ángel, y el ángel le dijo que enviara a Jope e hiciera venir a un varón llamado Pedro. Pero Dios preparó a Pedro. Pedro también estaba orando. Dice, la palabra de Dios dice al día siguiente, Hechos capítulo 10, versículo 9, mientras ellos iban por el camino, se acercaba
y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca del mediodía de la hora sexta, la gente venía y Dios movió a Pedro a orar. Y Dios le mostró una visión, y aquella visión se mostró 3 veces. Y Dios le pidió a él que hiciera algo que era un reto para un judío. Bajó el lienzo donde había muchos animales que no eran comestibles en la dieta de Pedro. Pedro mata y come. Y aquello se repitió 3 veces. Nunca he comido cosa común o inmunda. Y el Señor le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Esa fue la preparación. Cornelio estaba orando y recibió la visita providencial de un ángel. Pedro tenía en su alma la intuición de que Dios estaba moviendo en su providencia algo, porque tenía una carga en su alma, y subió a la azotea a orar a mediodía. Y el lienzo 3 veces se repitió esa misma visión. Y cuando llegó allí, llegaron aquellas 3 personas, 2 criados y un devoto soldado de Cornelio, y le dijeron: varón el centurión te manda a buscar. Y él no rehusó. Era ir a predicar en casa de un gentil. Eso era algo que Pedro nunca lo hubiera hecho. Pero, hermano, cuando hay oración, hay dirección. Estos son 3 ejemplos sencillos que hemos puesto, hermano, donde vamos a espigar una vez que seamos encomendados a la obra. Hay ejercicio por la persona que tiene en su alma el anhelo de salir a la obra, está orando, pero ¿dónde, hermano? Hay que pensar en una obra pionera y no dejar eso a mano del azar. El tiempo pasa rápido y el Señor desea que vamos al lugar a donde Él nos está dirigiendo. De modo que la dirección de la providencia es algo básico. Ahora, hermano, una vez que uno tiene todo claro, ha orado y Dios direcciona el camino a donde hemos de ir, hay el inicio, la iniciación del trabajo. Al lugar, hay seguridad. Aquí me mandó el Señor y aquí me quedo, no me voy a mover de aquí. ¿Cuándo es que el que está en un campo se mueve a otro campo? Eso no estamos diciendo que él no debe extender la obra que ha comenzado allí, pero no debemos abandonar esa obra hasta que no veamos los resultados completos. Que si el Señor nos envía allí, es que Él tiene propósito. Hay varios hermanos aquí en Venezuela, siervos del Señor, que son pioneros. Y ellos han empezado en un lugar y se quedan allí, y se van extendiendo hacia otros campos cercanos, pero se quedan allí hasta que ven establecida una asamblea de Dios. Ese debe ser el fin. El Señor dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Y nos quedamos allí, las personas. ¿De qué depende uno cuando uno predica la palabra? El apóstol Pablo, él estaba orando, dice, y pidió la oración cuando escribe la carta a los Colosenses, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pide la oración para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Así dice aquí cómo debo hablar. Pero en la epístola a los Efesios, él está pidiendo la oración también, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y él dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Estaba pidiendo no solamente que Dios le abriera una puerta, sino que cuando él abriera su boca, Dios le diera palabra. Esas son 2 buenas lecciones que nos da el apóstol Pablo. Estar seguro, esta es la puerta,
y estar seguro cada noche. Este es el mensaje, que no es fácil tener esa certeza. Ahora, hermano, en cuanto a los colaboradores, estábamos leyendo que cuando Pablo llegó a Troas, él venía con 8 hermanos, y él siempre, Dios le proveía a él de compañeros. Dice que estaba entre otros Sópater de Berea, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, Tíquico, Trófimo. Dios siempre va a proveer, hermano. Eso es una constante, hermano. Que ese es el lugar, es que Él va a enviar hermanos allá. Y luego, al comenzar, simultáneamente, otro aspecto básico es la evangelización. Casa por casa. El Señor recorría todas las ciudades de Galilea. Eran más de 200 aldeas. Y cuando comisionó a los 12, los mandó de 2 en 2. Salen a evangelizar, no uno solo, de 2 en 2, los 70 también los envió. Unos fueron al norte de Galilea y otros fueron al sur, los 70 fueron al sur, pero iban de 2 en 2. Y él les envió y ellos regresaron con bendiciones que habían recibido. Ahora, hermano, otra cosa es, Pablo llegó, como hemos leído allí, llegó a Corinto. Él venía de Grecia cuando llegó a Corinto, y no fue casualidad, él llegó allí. Y cuando llegó a Corinto se encontró con una pareja que eran fabricantes de tienda como él. Eso no era una casualidad. Estos habían salido de Roma, de Italia, con Priscila su mujer, Aquila, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Eso no era casualidad. Pablo indudablemente estaba orando cuando salió de Atenas. Voy a Corinto, Señor, ¿dónde voy a llegar? ¿Cuál va a ser el sector? Y la providencia le guió a encontrarse con 2 personas especiales. Una pareja, un matrimonio, que siempre que los vemos, las 6 veces que aparecen en la Biblia, están con una iglesia en su casa. Y allí indudablemente se formó la asamblea en Corinto. Y allí dice que se detuvo allí 1 año y 6 meses. Y estuvo allí, después de haberlos evangelizado, vino la palabra de instrucción. Los instruccionó. Dice la Biblia, se estuvo allí 1 año enseñándole, 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Él se movió de allí a Éfeso, pero notamos que en Éfeso dice que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, salió de Corinto y vino a Éfeso, hallando allí a ciertos discípulos. Y dice que él entraba en la sinagoga y hablaba con denuedo a los judíos. Estuvo allí por espacio de 3 meses. Pero hubieron cosas muy hermosas allí. Ahí también se levantó una obra. Pero él cuidó a los hermanos. Dice que en la sinagoga él notó que era el tiempo, que ya no debía continuar en la sinagoga. Él iba los sábados a la sinagoga, porque allí habían judíos, y aprovechaba la oportunidad que se reunían el sábado para oír la palabra de Dios, como hicieron en Antioquía, que el principal de la sinagoga les pidió que si tuviesen alguna palabra de Dios, hablaran. Pero allí aconteció algo que hizo que Pablo separara a los discípulos, endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó de ellos Pablo y separó a los discípulos. Esa es otra cosa, hermano, con los que creen, hay que cuidarlo. Él los separó y alquiló un espacio en la escuela de uno llamado Tirano. Allí habían aulas y quizás él en una de esas aulas, él separó a los creyentes. No, de ahí en adelante no vemos a Pablo yendo a la sinagoga,
porque ellos maldijeron el camino. Y continuó allí por espacio de 2 años, de manera que todos los que estaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esa es otra cosa, hermano, que se expande. Él llegó a Corinto, y cerca de Corinto estaba Cencrea. Él fue a Cencrea también. Febe era diaconisa de la iglesia en Cencrea, que luego llevó una carta de recomendación para la iglesia que está en Roma. Y Pablo en Éfeso, allí estuvo por espacio de 2 años, y más arriba dice que estuvo 3 meses más, casi 3 años, dice en el capítulo 20. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Estaba hablando con los ancianos, cuando él llamó a los ancianos de Éfeso a Mileto, y tenía instrucciones para ellos. Entonces él de allí también, indudablemente que fue a Colosa, y no se apartó de allí hasta que no vio una asamblea establecida. De modo, hermano, que estos son algunos de los principios. Cuando hay que salir del campo, ya se formó la asamblea con la ayuda de Dios, y si no es el tiempo, hay que permanecer allí hasta ver una obra consumada, establecida, constituida para la gloria de Dios. Ahora, hermano, queríamos dejar esto aquí y dar una breve reseña de otro campo donde tanto don Bruce como yo allí ayudamos en un principio, porque como decíamos en la otra entrega, don Bruce era un pionero. Y ese lugar que vamos a mencionar en los minutos que nos quedan es un lugar llamado Dabajuro, que queda como a 1:30 de Coro, vía Maracaibo. Había un hermano que se congregaba en la asamblea de Valleseco. Él era casado con una hermana del hermano Samuel Roja. Y él tenía el deseo de que se predicara la palabra en su pueblo, en Dabajuro. Él se casó con la hermana Elizabeth Roja, hermana del hermano Samuel. Y tanto él como su esposa, él animó a su esposa a ir a Dabajuro. Allá estaban sus familiares. Él pertenecía a una familia donde eran varios hermanos, pero no eran todos de una misma madre. Don Teodoro Mosquera, que era el padre del hermano Donaciano Mosquera, él tuvo muchos hijos con varias damas, y por fin se casó con una. Bueno, él quería que fuésemos a Dabajuro. Él invitó a don Bruce también. Y la primera vez que fuimos a Dabajuro era un día 30 de diciembre del 1988. Él me invitó. Era casi la víspera del año que empezaba, era el 1989. Era 30 de diciembre de 1988. Fuimos la familia allá, y él había acondicionado un espacio, un garaje, donde había como un corredorcito que decimos en Falcón. Y él allí habían muchos familiares, hijos, nietos y bisnietos, y aún trinietos de don Teodoro. Y allí ese día hubo un culto. Temprano, cuando llegamos, había muchos niños. Él dijo, vamos a darles una palabra a estos niños. Y él me animó a dar una palabra a los niños. Dimos la palabra a los niños. Y en la noche había mucha gente, y predicamos la palabra. Ese era un culto de prueba. Él me dijo, vamos a hacer un culto de prueba. Y hubo mucha recepción. Y esa era una noche propicia, porque era víspera del Año Nuevo. Yo me acuerdo que la palabra que dimos esa noche era, estamos a un día de comenzar un año nuevo. Y no solamente espero un año nuevo, Dios quiere darle una vida nueva. Para que empiece un año nuevo con una vida nueva, Cristo le va a dar un nuevo modo de vivir. Bueno, ellos quedaron animados. El hermano Donaciano, él habló con los hermanos de coro, y habló con don Bruce y les dijo, hicimos una prueba. Y creo que después el hermano Tiberio, uno de los ancianos de coro, hicieron otra prueba allí para predicar la palabra. Antes de comenzar los cultos, el hermano Donaciano
en el barrio El Beneficio en Dabajuro, él tenía un terreno o lo compró y allí levantó un espacio grande y atrás hizo unas piezas y una cocinita. Él vivía allí con su esposa. Él trabajaba en Sindú, una fábrica de láminas de zinc revestidas con un manto asfáltico. Ese era un producto que tenía mucha salida. Él dejó ese trabajo y se vino a Dabajuro para que allí se estableciera una obra. Ese era su buen deseo y se le cristalizó el deseo. Ahí tuvimos 2 series de culto. Yo acompañé a Don Bruja a esos cultos y con el amplio respaldo de los hermanos de coro. Todas las noches, la primera serie de culto duró 5 semanas. Y en esa serie de culto de 5 semanas hubieron varias bendiciones. De los familiares de Don Aciano Mosquera profesaron fe Don Teodoro, su papá, y la esposa de Don Teodoro, y 3 hermanos de Don Aciano. Y de otra familia, la familia Oria, ahí profesaron como 4 personas. 3 en los últimos días de los cultos, y después, una semana después, creyó la mamá de uno de los hermanos. Pero hubieron varios. Y 3 semanas después de esa serie de 5 semanas, tuvimos otra serie de cultos allí por 3 semanas. Y profesó otra persona fe. De modo que había un buen número. Pero los hermanos de coro, ellos viajaban 2 veces a la semana. Hacían un estudio a mitad de semana y luego el sábado tenían una clase bíblica y un culto de predicación. Continuaron allí durante 5 años. La obra empezó el 27 de marzo de 1989 en ese local que el hermano Don Aciano Mosquera había mandado a construir. Y la obra allí se estableció en el año eso fue la culminación de la obra, fue en el año el 12 de mayo de 1995, 6 años después. El Señor fue fiel y ahí se vio establecida una asamblea, pero el gran esfuerzo fue el de mantener esos creyentes, y otros fueron creyendo. Y ellos venían 2 veces a la semana y el pueblo del Señor comenzó a fortalecerse. Y allí se estableció una asamblea donde tanto Don Bruce como yo estuvimos en la parte inicial. Y hemos estado, hermano, ayudando a través del Estado. Pero al menos en las obras, en la Sierra de Coro y allí en Dabajuro, tanto Don Bruce como nosotros y los hermanos de coro empezamos una obra nueva donde antes no se había trabajado allí. Y continuamos ayudando en el resto de las asambleas. Y ahora estamos trabajando en una población llamada Curimagua y ayudamos también en la Cruz de Taratara, donde hay un local. En Curimagua no hay un local, pero hay un terreno y hay un planchón. Y se piensa allí a su debido tiempo construir un local. No solamente vamos a construir un edificio allí de piedras vivas, sino que estamos orando para que Dios levante, no un edificio de bloques, de concreto, sino Dios provea una iglesia allí y Él sea el que prepare las piedras vivas que van a conformar la iglesia de Dios en esa población de Curimagua y en la Cruz de Taratara, en la buena voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, y levante nuevos obreros a su debido tiempo. Hay varios nuevos encomendados, pero el consejo y la ayuda hay que procurar hacer obra pionera. Que el Señor prospere su palabra. Amén.